Al principio parecía sencillo. Te escribía con intensidad. Recordaba cada detalle. Te hacía sentir elegido entre todos. Después, sin explicación, desaparecía. Y cuando empezabas a aceptar su ausencia, regresaba con la misma calidez del comienzo, como si entre ustedes nunca hubiera ocurrido nada. Entonces comenzó la espera. Dejaste de preguntarte si esa relación te hacía bien y empezaste a preguntarte cuándo volvería a ser como antes. Cada mensaje suyo producía alivio. Cada silencio abría una herida. Ya no perseguías únicamente a una persona. Perseguías el próximo instante en que volviera a entregarte aquello que había retirado. Esta es la ley invisible. Una recompensa impredecible puede atraparte más que una recompensa constante. Cuando alguien alterna cercanía y distancia, afecto e indiferencia, promesas y vacío, tu mente no consigue cerrar la historia. Permanece vigilando, interpretando y esperando el momento exacto en que la atención regresará. Conviene aclararlo desde el principio. No toda distancia es manipulación. Las personas se cansan, trabajan, dudan, atraviesan problemas y necesitan espacio. Un cambio de ritmo aislado no demuestra intención. Lo que importa es el patrón. Si la atención aparece y desaparece de manera repetida, sin conversación clara, y termina gobernando tu estabilidad emocional. La psicología del aprendizaje estudió hace décadas una dinámica conocida como refuerzo intermitente. Una conducta no recibe recompensa cada vez que ocurre, sino solo en algunas ocasiones, precisamente porque no sabe cuándo llegará la siguiente recompensa. El organismo puede insistir durante más tiempo antes de abandonar el intento. Piensa en una máquina que entrega un premio de manera irregular. Si nunca entregara nada, perderías el interés. Si premiaras siempre, la experiencia sería predecible. Pero cuando algunas acciones producen recompensa y otras no, aparece una pregunta difícil de ignorar. ¿Y si el próximo intento es el que finalmente funciona? Las relaciones humanas no son experimentos de laboratorio y ninguna persona puede reducirse a una máquina. Sin embargo, la lógica de la incertidumbre ayuda a comprender algo cotidiano. Aquello que recibes de forma irregular puede ocupar más pensamiento que aquello que permanece disponible, no porque sea más valioso, sino porque todavía no ha sido resuelto. La atención constante permite evaluar. Puedes observar su calidad, decidir si te satisface y acostumbrarte a su presencia. La atención intermitente impide esa calma. Cada regreso parece extraordinario porque llega después de una carencia. No comparas lo que recibes con una relación sana, lo comparas con el silencio que acabas de soportar. Por eso, una pequeña dosis de afecto puede sentirse enorme. Después de 3 días de frialdad, una frase amable parece una declaración. Después de semanas de ambigüedad, una invitación parece compromiso. La escasez modifica la escala con la que juzgas lo recibido y convierte mínimos gestos en acontecimientos emocionales. Por eso, una pequeña dosis de afecto puede sentirse enorme. Después de 3 días de frialdad, una frase amable parece una declaración. Después de semanas de ambigüedad, una invitación parece compromiso. La escasez modifica la escala con la que juzgas lo recibido y convierte mínimos gestos en acontecimientos emocionales. El mecanismo no necesita ser completamente consciente. Algunas personas alternan cercanía y distancia porque temen la intimidad, porque no saben lo que desean o porque solo buscan atención cuando se sienten solas. Otras, si descubren que retirarse les devuelve poder. En ambos casos, el efecto sobre quien espera puede ser parecido. La primera fase suele ser intensa. Conversaciones largas, confesiones prematuras, mensajes constantes, planes que parecen anunciar un futuro. Esa abundancia inicial crea una referencia. No te vinculas solamente con quien tienes delante.
también te vinculas con la versión extraordinaria que esa persona mostró durante los primeros días. Cuando la atención disminuye, no interpretas inmediatamente que aquella intensidad quizá no podía sostenerse. Piensas que algo cambió y que debes repararlo. Repasas conversaciones, buscas el error y modificas tu comportamiento. La distancia del otro se convierte en un problema que tu mente intenta resolver mediante más esfuerzo. Entonces aparece el segundo movimiento. Entregas más para recuperar lo perdido. Te vuelves más comprensivo, más disponible y menos exigente. Aceptas explicaciones que antes habrías cuestionado. No estás negociando desde tus necesidades actuales. Estás intentando regresar al comienzo, cuando su atención te hacía sentir excepcional. Y de pronto regresa. Una llamada, una noche intensa, una frase que parece confirmar todo lo que esperabas. El alivio es tan fuerte que silencia las dudas acumuladas. No preguntas por qué desapareció. No quieres arruinar el momento. La recompensa no resuelve el patrón. Simplemente te prepara para soportar el siguiente retiro. Así se forma el ciclo. Intensidad, retirada, ansiedad, esfuerzo y regreso. Cada vuelta fortalece la esperanza de que la versión inicial todavía existe y puede permanecer si encuentras la conducta correcta. Pero las reglas nunca son claras. Aquello que ayer produjo cercanía, hoy puede provocar indiferencia. La incertidumbre te obliga a estudiar señales, la hora de conexión, la longitud del mensaje, un cambio de tono, una fotografía, una palabra que antes utilizaba y ahora no. Crees estar comprendiendo a la otra persona, pero en realidad tu atención está siendo entrenada para detectar cualquier indicio de una posible recompensa. También existe la retirada como castigo. Expresas una necesidad y la calidez desaparece. Señalas una contradicción y recibes silencio. Aprendes entonces que conservar la atención exige no incomodar. Poco a poco dejas de comunicarte con libertad y empiezas a administrar cada palabra para evitar el frío. La relación puede parecer apasionada porque contiene grandes contrastes, reencuentros intensos, discusiones, despedidas y reconciliaciones. Pero intensidad no equivale a profundidad. Una montaña rusa produce sensaciones fuertes sin llevarte a ningún destino. El movimiento puede ocultar que el vínculo permanece exactamente en el mismo lugar. No necesitas diagnosticar a la otra persona para reconocer el daño. Tal vez sea manipuladora, tal vez sea ambivalente, tal vez esté confundida. La intención importa, pero no modifica por sí sola el resultado. Puedes comprender sus heridas y aún así decidir que no permitirás que sus oscilaciones gobiernen tu vida. La pregunta más útil no es si siente algo por ti, puede sentirlo. La pregunta es si aquello que siente puede transformarse en una conducta suficientemente clara, respetuosa y estable. El afecto que existe únicamente durante los regresos no compensa todo lo que destruye mientras permanece ausente. Para romper el ciclo, primero deja de medir la relación por sus momentos excepcionales. Observa un periodo completo. ¿Cuántos días de calma? ¿Cuántas promesas cumplidas? ¿Qué ocurre cuando expresas una necesidad? ¿Cómo te sientes la mayor parte del tiempo? No solamente durante las horas en que recibes atención. Escribir el patrón puede devolverte perspectiva, no interpretaciones, sino hechos. Se acercó, prometió, se retiró, preguntaste, evitó responder, regresó cuando comenzabas a alejarte. La memoria emocional selecciona, una secuencia escrita revela si estás viviendo una transformación real o repitiendo el mismo círculo. Después define qué necesitas para permanecer, no una amenaza, sino una condición clara, comunicación directa, coherencia básica, respeto durante los conflictos, libertad para expresar malestar. Un límite no intenta obligar a nadie a cambiar.
Establece qué harás tú si el patrón continúa. Hablar una vez puede ser suficiente para obtener información. Describe la conducta sin acusar. Cuando desapareces y regresas sin explicar qué ocurrió, este vínculo me hace daño. Después observa. Quien desea construir puede conversar, asumir responsabilidad y sostener cambios. Quien desea conservar acceso discutirá tus palabras sin modificar el ciclo. Recupera las fuentes de estabilidad que fuiste abandonando. Sueño, trabajo, movimiento, amistades, silencio. Actividades que no dependan de una respuesta. No son distracciones menores. Reconstruyen un mundo en el que la atención de una sola persona deja de funcionar como la única puerta hacia el alivio. Pide ayuda si el ciclo ha deteriorado tu seguridad, tu autoestima o tu capacidad de salir. Hablar con alguien de confianza o con un profesional no significa que seas débil. La confusión prospera en aislamiento. Una mirada externa puede recordar hechos que la esperanza lleva demasiado tiempo intentando borrar. Y si reconoces esta conducta en ti, no la justifiques llamándola misterio. Retirarte para provocar ansiedad no crea amor. Entregar afecto solo cuando temes perder control convierte a otra persona en regulador de tus inseguridades. La honestidad puede costarte atención, pero evita que construyas poder sobre el desequilibrio emocional de alguien. La atención sana no necesita ser constante cada minuto. Necesita ser comprensible. Puede haber espacio, cansancio y cambios de ritmo, pero también conversación, continuidad y respeto. No te obliga a adivinar qué versión de la persona aparecerá mañana, ni convierte cada gesto amable en una recompensa extraordinaria. No siempre estás enganchado a quien esa persona es. A veces, estás enganchado al instante en que deja de retirarse y vuelve a elegirte. Cuando comprendes la diferencia, la espera pierde parte de su poder. No persigas otra dosis. Recupera tu atención y devuelve estabilidad a tu propia vida. No negocies durante el momento de alivio. Cuando vuelve, tu sistema quiere conservar la recompensa y puede aceptar cualquier explicación. Espera a recuperar calma. Las decisiones importantes deben tomarse desde la visión completa, no desde la euforia de haber recibido exactamente aquello cuya ausencia te estaba debilitando. Reducir el contacto puede resultar doloroso porque el ciclo no termina cuando comprendes su lógica. Tu mente seguirá esperando. Aparecerán impulsos de revisar, escribir o buscar una señal. No los confundas con destino. Un impulso demuestra que existe un hábito emocional, no que debas obedecerlo. No negocies durante el momento de alivio. Cuando vuelve, tu sistema quiere conservar la recompensa y puede aceptar cualquier explicación. Espera a recuperar calma. Las decisiones importantes deben tomarse desde la visión completa, no desde la euforia de haber recibido exactamente aquello cuya ausencia te estaba debilitando. Reducir el contacto puede resultar doloroso porque el ciclo no termina cuando comprendes su lógica. Tu mente seguirá esperando. Aparecerán impulsos de revisar, escribir o buscar una señal. No los confundas con destino. Un impulso demuestra que existe un hábito emocional, no que debas obedecerlo. Recupera las fuentes de estabilidad que fuiste abandonando. Sueño, trabajo, movimiento, amistades, silencio. Actividades que no dependan de una respuesta. No son distracciones menores. Reconstruyen un mundo en el que la atención de una sola persona deja de funcionar como la única puerta hacia el alivio. Pide ayuda si el ciclo ha deteriorado tu seguridad, tu autoestima o tu capacidad de salir. Hablar con alguien de confianza o con un profesional no significa que seas débil. La confusión prospera en aislamiento. Una mirada externa puede recordar hechos que la esperanza lleva demasiado tiempo intentando borrar. Y si reconoces esta conducta en ti, no la justifiques llamándola misterio.
Retirarte para provocar ansiedad no crea amor. Entregar afecto solo cuando temes perder control convierte a otra persona en regulador de tus inseguridades. La honestidad puede costarte atención, pero evita que construyas poder sobre el desequilibrio emocional de alguien. La atención sana no necesita ser constante cada minuto. Necesita ser comprensible. Puede haber espacio, cansancio y cambios de ritmo, pero también conversación, continuidad y respeto. No te obliga a adivinar qué versión de la persona aparecerá mañana, ni convierte cada gesto amable en una recompensa extraordinaria. No siempre estás enganchado a quien esa persona es. A veces, estás enganchado al instante en que deja de retirarse y vuelve a elegirte. Cuando comprendes la diferencia, la espera pierde parte de su poder. No persigas otra dosis. Recupera tu atención y devuelve estabilidad a tu propia vida. Cada semana, revelamos una ley invisible del comportamiento humano. Nos vemos en la próxima.